Hasta aquí hemos visto dos importantes declaraciones. Hay otra declaración que es extremadamente importantísima, ¿sí? Y esa es la declaración de ignorancia. Yo hubo una época en que me sorprendí de ver en televisión que le hacían entrevistas a las personas y nadie decía yo no sé sobre el tema. Decían cualquier idiotez. Creo que siguen haciéndolo. Yo hace bastante tiempo que no veo programas de televisión de ese tipo, pero era normal, entrevistas en las calles, entrevistas en programas de concursos, hacerle preguntas a las personas sobre temas que ignoraban, que se notaba claramente que no tenían ni idea de qué les estaban preguntando y tratando de responder, para no decir no sé. ¿Sí? Hoy en día, esta declaración de ignorancia se ha convertido en una frase hecha que conoce casi todo el mundo. O sea, la utilizan altos directivos de un banco internacional, un tendero, vendedor de frutas en un barrio de cualquier ciudad, y nadie la considera una afirmación con algún tipo de connotación. O sea, dicen, sí, no sé, pero sin ningún sentido filosófico, sin ninguna connotación de profundidad respecto del conocimiento humano, como lo fue durante siglos. O sea, esta fue una declaración que era importantísima decirla, saber darse cuenta que cuando estás diciendo no sé, eso está implicando algo en tu vida. ¿Sí? En su origen fue una declaración profundamente filosófica, que sabemos que procede históricamente, por lo menos registrada, de Sócrates, ¿sí? Que es considerada un monumento de declaración histórica. Solo sé que no sé nada. O sea, tiene un significado mucho más profundo que el de denotar la ignorancia por un tema determinado, por una cuestión cualquiera o por la asignatura que estamos tratando. Es decir, para Sócrates, el saber no era simplemente un conjunto de información transmisible, como se entiende tradicionalmente en nuestra cultura actual. O sea, Sócrates, en el diálogo con una persona, comienza poniendo en duda a su interlocutor y lo que afirma saber. Y a continuación, filosóficamente, le hace ser duramente consciente del desconocimiento que acaba de verbalizar. Le hace darse cuenta que está diciendo que no sabe. O sea, de no saber las razones por las que está diciendo lo que dice o por las que está pensando lo que piensa. Y esto lleva al individuo no solo a plantearse su saber, sino también cuestionarse su propia persona. Porque si su vida se ha regido por el conocimiento que tiene de lo que le rodea, pero de pronto descubre que ese conocimiento es falso, ¿cómo no dudar de hasta la propia vida? Creo que hemos contestado una pregunta de nuestro amigo Germán, que precisamente ese es el cuestionamiento que uno se hace, o sea, un cuestionamiento profundo. Reflexiona sobre tu propia realidad, o sea, yo he estado viviendo cosas que no son verdad, dándolas por verdaderas. ¿Esto qué significa entonces en mi vida? O sea, tengo que revisar mi vida, a ver qué cosas van por mal camino y cuáles han ido por buen camino para tratar de corregir rumbos, ¿sí? A Sócrates se le considera padre de varias cosas, como, digamos, como primer filósofo tenido como importante, a pesar de los importantes filósofos presocráticos, pero es que, digamos que en la historia de Atenas, Platón fue mucho Platón y él fue el que habló de Sócrates, ¿sí? De modo que en base a esas afirmaciones a Sócrates se le considera padre de la filosofía como forma de vida
Fíjense ustedes, no la filosofía como hoy día una asignatura que se estudia en la universidad para sacar un título y enseñárselo a otros jóvenes. No, no. La filosofía como forma de vida, en la que la teoría y la práctica se unen en un ideal pragmático, en el que la utilidad y el valor práctico de las cosas rigen la existencia. Y este es un fundamento filosófico que aceptamos los gnósticos. O sea, consideramos que es la experiencia personal la que va marcando mi desarrollo espiritual, ¿sí? Deben suceder cosas en mi vida y en mis respuestas que confirmen mi cambio espiritual. No es una teoría que yo tengo en la cabeza, es que tengo que ir observando qué está ocurriendo en mi vida. Y estar despierto y crecer hacia el mundo divino no es una creencia gnóstica, ¿sí? Es una experiencia personal viva que surge de la práctica de los conceptos que se formulan teóricamente, pero que no tienen ningún valor si se quedan como teoría en la cabeza para alimentar creencias, sino que solo tiene valor como conocimiento para guiarnos en nuestro camino de vida espiritual. O sea, como lo dijo Sócrates en su momento, una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. De modo que en ese sentido es que nosotros afirmamos enfáticamente que la gnosis no es una creencia, no es una teoría, no es un dogma, es una vivencia. Y yo lo he dicho muchísimo, la experiencia gnóstica la puede tener cualquier persona de cualquier lugar del mundo, de cualquier tradición, desde la de los ateos hasta los creyentes religiosos más creyentes de cualquier otra religión del universo, del mundo, como nos encanta usar esas expresiones grandilocuentes a los seres humanos. No, la gnosis no es una teoría, es una praxis, una práctica de todos estos elementos que vamos diciendo. De modo que tenemos que aprender a manejar en nuestra vida cotidiana el uso del no, el uso del sí y saber reconocer de lo que somos ignorantes. ¿Sí? Sócrates es también el padre de la mayéutica, ¿sí? Un método de enseñanza que consiste en hacer descubrir al interlocutor por medio de preguntas conceptos que el sujeto probablemente ya tiene en sí, pero que él mismo no lo sabe. O sea, y este descubrimiento le permite resolver problemas y le ilumina su propio entendimiento a esa persona, ¿sí? Este método inductivo socrático es el que se aplica como una de las herramientas más poderosas en los procesos de coaching para desarrollar conocimiento y despertar conciencia. O sea, digamos que en los procesos de auto-coaching, por llamarlos así, o sea, el maestro Samael habla de autonosis, consiste en eso, en saber aplicar mayéutica sobre ti mismo. Y esto es algo que vamos a practicar en el día de hoy, con un pequeño ejercicio de mayéutica. Déjenme avanzar un poquito más y vamos a hacer hoy el descanso un poco antes para poder tomar este ejercicio con tranquilidad para que cada uno de ustedes pueda reflexionar, ¿sí? A Sócrates también se le considera el padre del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Mediante reflexión filosófica. Y fíjense que el conócete a ti mismo es una de las frases centrales de los postulados de la doctrina gnóstica. Y hay mucha gente que cree que conocerse a sí mismo es tener teorías. Saben lo que dijo el maestro tal, el maestro cual, lo que está en el libro sagrado tal, lo que está en el otro libro, saben las verdades, las mentiras y las verdades absolutas, pero no saben nada de sí mismos. O sea, lo saben todo de todo, menos de sí mismo. O sea,
Digamos que es más sabio gnóstico aquel que no sabe nada de todo eso, pero sabe mucho de sí mismo, porque ese es el camino del trabajo gnóstico. ¿Sí? Es la profundización y el diálogo autointerrogativo, o sea, que nosotros utilizamos en nuestros procesos reflexivos de autognosis. Y han pasado los siglos y gran parte de las personas siguen inhabilitadas, o sea, vamos, les han roto la capacidad de manejar esta materia básica que es el autoconocimiento. Es más, hay quienes se burlan del autoconocimiento, se hacen libros de autoayuda para el autoconocimiento, y la gente ridiculiza eso, es decir, es imposible que tú te conozcas a ti mismo. O sea, tú necesitas ir al psicólogo, necesitas ir al psiquiatra, necesitas tomar medicina, pero tú no te puedes conocer a ti mismo. Y con esa gran mentira han engañado al mundo y lo tienen encerrado en la ignorancia de sí. ¿Sí? Somos una sociedad que sigue actuando sin reflexionar, donde cada uno culpabiliza a otros de sus fracasos y que se vive en una deshonestidad social. Al fallar en algo, enseguida ponemos excusas. No miremos en los demás como, ah, sí, miren, el maestro Jorge dijo esto y mírenlo ahí diciendo una mentira. No, no. Miren, él no se ha dado cuenta que dice mentira. ¿Me estará pasando lo mismo a mí? La gente nunca supone que alguien está diciendo una mentira porque no se ha dado cuenta que está mintiendo. No, no, no. Cuando alguien está diciendo una mentira es porque es un mentiroso y él sabe que está mintiendo. O sea, yo sé cómo es él por dentro. Lo que ignoro es cómo soy yo por dentro. ¿No se les hace eso curioso? Esa ignorancia que tenemos de sí mismo, de mí, ese es el eje central del conocimiento gnóstico. Toda nuestra tarea, todo nuestro trabajo es autoconocernos. ¿Sí? El autoconocimiento, lo querramos o no, es la esencia de la madurez humana. O sea, somos humanamente maduros cuanto más nos conocemos a sí mismos. Y esto no es un simple consejo, ni una recomendación, ni una sugerencia. Esto es una responsabilidad de vida. ¿Sí? Es la tarea a la que deberíamos dedicar más tiempo, más intuición, más esfuerzo en nuestra propia vida. El autoconocimiento termina siendo una competencia cognitiva, una habilidad, un talento que nos abre las puertas a nuestros mundos internos, a la vez que nos permite un mejor conocimiento y comprensión de los demás, ¿sí? Dándonos la posibilidad de vivir una mejor vida llena de compasión, de amor y de espiritualidad. Dense cuenta, cuando uno se da cuenta lo que ha sufrido por no haberse dado cuenta de lo que está haciendo, entiende el sufrimiento de los otros cuando están haciendo lo mismo de aquello de lo que yo me he dado cuenta. O sea, cuando a alguien le duele algo y a uno nunca le ha dolido nada, no entiende el dolor de la misma forma que lo entiende cuando sí le ha dolido algo, ya sea físico o emocional. O sea, uno tiene que haber experimentado un algo que le pueda hacer entender lo que el otro está pasando. De modo que el trabajo gnóstico es ese: conócete a ti mismo, y como dice la máxima griega, y conocerás a los dioses y al universo. De modo que es importante y fundamental este elemento. Bien, vamos a dejar la primera parte de hoy hasta aquí para no cortar el inicio del ejercicio que vamos a realizar en el día de hoy, que es interesante para que conozcan el método mayéutico de trabajo, y los que sean capaces de aprender a manejarlo, pues hagan autognosis. Los que quieran seguir un proceso práctico con un coach, pues lo buscan, hombres y mujeres entrenados en esta técnica, y que aun cuando en sí mismos no hayan avanzado
todo lo que sería deseable avanzar, pueden ayudar a una persona que está más atrás. Es decir, una persona que está empezando los primeros años de bachillerato puede enseñar a leer y escribir a un niño o niña que apenas está empezando y que no sabe. Podría enseñarle, sabe, tiene los conocimientos, no es sino que practique un poco y puede transmitirle esa información. Lo que no puede es considerarse que será un gran maestro, pero bueno, yo recuerdo que estando en bachillerato fue una de las tareas que nos ponían a los estudiantes, no empezando, sino ya casi al final, en cuarto, en quinto, teníamos que apuntarnos en programas de educar a personas analfabetas, en enseñarles, y nos daban unas cartillas que estaban preparadas para que nosotros fuésemos capaces de entrenar a esas personas. No éramos docentes. Muchos a lo mejor ni les interesaba esa idea de enseñar a otros. A mí, pues sí, desde el principio me encantó porque es algo que me gusta, adquirir conocimiento y transmitirlo para ver si otras personas también aman el conocimiento y se mueven en él.